palabra misionero y apóstol son términos similares. Uno es en el latín, otro es en el griego. Aplica a aquellos hombres en el principio de la iglesia, pero en una forma genérica o general, aplica a todos nosotros porque cada uno de nosotros somos enviados a llevar esta buena nueva. ¿Por qué las personas que defienden esta posición usan Efesios 4:11? Él mismo constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Sin embargo, la Biblia, una de las reglas de la hermenéutica es que no saquemos un texto fuera de contexto. Un apóstol viene del griego clásico, apostolos, y significa uno que es enviado. Y creo que en base a eso, entonces podemos se ha creado la tradición a través de los años en la iglesia de usar el término misionero en lugar de apóstol. Además, si miramos los mismos hermanos de la Reforma, si comenzamos a mirar a Martín Lutero, mismo si regresamos a Atanasio, a Agustín, ninguno de ellos asumieron apostolado, ni tampoco lo aceptaron. Cuando esos apóstoles dejaron de estar aquí en la escena, no fueron reemplazados cuando ellos murieron. Efesios 3, en el versículo 5, habla de los apóstoles y profetas habla de que recibieron revelación directa de Dios. Ese es un ministerio único que solo ellos tenían. Durante 20 siglos de historia, esto es históricamente, jamás nadie se autonombró apóstol. Pero en el siglo XXI, ahora en el año 2001, cierta persona por California comenzó a decir que había recibido un mensaje de profecía y que ahora él era el apóstol o el fundador de una coalición internacional de apóstoles. Y obedecer a los apóstoles era en efecto obedecer a Jesús mismo. Dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, que fueron testigos oculares presenciales del mismo Señor Jesucristo. Y ciertamente en primera también habían requisitos para ser un apóstol. Y en el libro de los Hechos, versículos 21 en adelante, creo que hay algunos requisitos que se dan. Uno, tenías que estar con el Señor desde el principio de su ministerio público hasta el final. Eso es imposible de replicar el día de hoy. La razón de eso fue que tenían que estar expuestos de manera directa a la enseñanza de Cristo mismo, de tal manera que ellos hablarían aquello que Cristo les había impartido de manera directa a ellos. En segundo lugar, tenían que ver la resurrección de Jesucristo de los muertos, tenían que ver al Cristo resucitado. Y las condiciones eran que desde el bautismo de Juan hasta la ascensión de Cristo tenían que haber estado presentes para poder ser considerados apóstoles. El último de los apóstoles, y en 1 Corintios 15 lo establece claramente Pablo, llamándose: yo soy el último de los apóstoles de Jesucristo. Cuando muere Juan, que fue el último apóstol en el siglo I, jamás los apóstoles nombraron en las iglesias a otros apóstoles. Nombraron a diáconos, nombraron a ancianos, a pastores y obispos, pero nunca fue la intención de que continuara el apostolado. Los padres de la iglesia, Jerónimo, Irineo, ninguno de ellos jamás se autonombró apóstol. Efesios 2, versículo 20, dice que conforme la iglesia fue edificada, Cristo es la principal piedra del ángulo, y los apóstoles y los profetas establecen el fundamento. Cuando tú construyes una casa, solo construyes el cimiento una vez nada más, y lo haces al principio durante la construcción de la casa. No continúas colocando cimientos en el segundo y tercer piso y colocas otro cimiento en el techo. El cimiento es un acontecimiento que sucede una vez, únicamente al principio, y todo lo demás descansa sobre ello. Esto es lo que el ministerio de los apóstoles... Tenemos que entender que aquí mismo en Efesios, un capítulo antes, en el capítulo 2, versículo 20, claramente dice la Biblia que el fundamento de la iglesia fueron los apóstoles. Y ya no se puede poner otro fundamento arriba con otro grupo de personas que se llamen apóstoles para tener dos fundamentos. Si alguna persona trata de tergiversar o decir que tiene una autoridad apostólica, entonces está igualándose a los apóstoles del Nuevo Testamento de aquella época. Esto es usurpar el poder y autoridad
con el propósito de elevarse uno, exaltarse uno a sí mismo para manipular. En primer lugar, el término apóstol lleva la connotación de autoridad, que le corresponde distintivamente a esos hombres del primer siglo. Bien, si nosotros decimos que nos vamos a autonombrar apóstoles, ¿verdad? Bueno, pues estamos, creo que, tratando de pasar un límite y estamos tratando de autonombrarnos o dedicarnos una autoridad, porque era una autoridad apostólica, al grado de que ahora ya muchas veces se dice que una iglesia, si no hay apóstoles, no puede haber entonces pastores, porque los apóstoles son arriba de los pastores. Esto, ¿verdad? No está en la Biblia, en el Nuevo Testamento no existe absolutamente el origen de la eso. verdad, en lugar de que sea de la palabra de Dios, viene desde adentro, del interior de una persona. El Señor me dijo, el Señor me habló, tuve esta impresión, tuve este sueño, tuve esta visión. Entonces, desde el principio, ese movimiento está mal. Cuando se comienza a andar por ese camino de tener apóstoles en nuestros días, lo que hacemos es comenzar a disminuir la suficiencia y a quitarle a la Escritura su suficiencia. Comenzamos ponemos en juego básicamente la autoridad de la palabra. Si hay apóstoles en nuestros días, entonces estos apóstoles es cosa de tiempo, número uno, en lo que comienzan a desenlazarse doctrinas erróneas. Es cosa de tiempo. Número uno, ya hay un error, en efecto, en el denominarse a sí mismo apóstol. Que ahora hay una apostolitis, ¿verdad? Que es como se llama esta infección que ha entrado al cuerpo de Cristo. Es absolutamente histórica y teológicamente no se puede debatir. Si alguna persona está en desacuerdo con esto, yo le invito a que con la Biblia en la mano podamos nosotros encontrar la justificación para poder decir que el apóstol continúa. Los únicos que han tratado de adjudicarse el apostolado son la Iglesia Romana, que clama la sucesión apostólica, y una secta que se llama la Luz del Mundo. Y ahora esto ha entrado ya a la Iglesia evangélica. Hay gente que dice que son apóstoles y profetas. También dicen que tienen revelación nueva, que Dios está hablando. Si Dios está hablando, el Nuevo Testamento no ha terminado de ser escrito, de tal manera que tenemos otro testamento que viene. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Quién lo está escribiendo? Quisiera añadir algo rápidamente a través del Dr. William McDonald en su comentario bíblico impreso de Editorial Cleveland. Junto con los profetas del Nuevo Testamento, los apóstoles pusieron el fundamento de la iglesia en lo que enseñaron acerca del Señor Jesucristo. Eso lo dice Efesios capítulo 2, versículo 20. En el sentido estricto de la palabra, ya no tenemos más apóstoles. En un sentido más amplio, seguimos teniendo mensajeros y plantadores de iglesias que el Señor envía. Y mire lo que cita él: al llamarlos misioneros en lugar de apóstoles, evitamos crear la impresión de que tienen la autoridad y poder extraordinario de los primeros apóstoles. De tal manera que cuando Pablo escribe como apóstol, tiene autoridad sobre todo creyente, en toda iglesia, en toda generación, en todo continente, a lo largo del resto de la época de la iglesia. De tal manera que esa fue una posición extraordinaria, y tener la responsabilidad de ser apóstol. Y los profetas vinieron junto a los apóstoles, y ellos también hablaron revelación directa de Dios. Pero esas dos responsabilidades han dejado de existir, y dejaron de existir durante el tiempo de la segunda mitad del primer siglo, de tal manera que... me podría decir, bueno, es que durante muchos siglos no, pero ahora se necesita el apostolado. ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis? Capítulo 2. Cristo le recomienda a la iglesia de Éfeso que prueben a los que se decían ser apóstoles y eran hallados mentirosos. Pregunta: ¿con qué parámetro la iglesia primitiva podía determinar quiénes eran y quiénes no eran apóstoles? Había una preocupación de los apóstoles para que nadie se adjudicara ese título que no correspondía a nadie. Es un asunto tan serio que cuando alguien dice, si alguien en nuestra actualidad dice que es un profeta apóstol, y si te dice que son profeta apóstol, tienes que huir de ellos porque no son enviados por Dios. Ahora lo que tenemos... Entonces, claro que cualquier persona, los misioneros actualmente podrían tener una misión apostólica, pero no tener el título de apóstoles, que es una cosa enteramente diferente. Ahora lo que tenemos
En la actualidad tenemos pastores maestros y evangelistas, y lo único que se les permite hacer es tomar la enseñanza de los apóstoles como está registrada en el Nuevo Testamento escrito y enseñar lo que los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles como se ha registrado en el canon escrito en las escrituras del Nuevo Testamento, y por lo tanto toda iglesia del Nuevo Testamento debe ser una iglesia apostólica. Permanecemos bajo la autoridad de los apóstoles, así como ellos enseñaron bajo la autoridad de Cristo, y conforme enseñamos la palabra de Dios, de la cual fueron parte de escribir o respaldar a otro que había escrito esos libros. Ese es un asunto serio, decir que hay apóstoles el día de hoy o que hay profetas el día de hoy, porque no lo hay. Nadie en este siglo, ni en los primeros 19 siglos de la era cristiana, reúne los requisitos para ser llamado propiamente apóstol. Por lo tanto, todo predicador debe predicar únicamente lo que los apóstoles registraron, y todo evangelista debe hacer lo mismo, el evangelio que fue registrado por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Es un asunto muy importante, y el ministerio de los apóstoles y profetas está limitado únicamente al primer siglo. En Apocalipsis capítulo 18 dice la Biblia que cuando Dios juzga a Babilonia, encontró la sangre de los profetas y de los apóstoles. O sea, todos los apóstoles que están mencionados en la Biblia murieron como mártires. Y en la Nueva Jerusalén, el fundamento de la Nueva Jerusalén son los apóstoles. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y yo creo que yo no exageraría en esta noche aquí en el área de Washington si yo declaro a la iglesia y al pueblo presente que vivimos el último tiempo de la iglesia cristiana. Un tiempo decisivo, un tiempo crucial, un tiempo peligroso, un tiempo extraordinariamente de mucha confusión. Y yo sé que este tema es un tema un poco difícil de a veces de escuchar, porque la mayoría de los predicadores no tocan este tipo de tema ni con una vara de 777 metros. Prefieren hablar de prosperidad, de bendición, de alegría, de milagros, de pachanga, de vamos a romper la piñata, vamos a festejar, vamos al concierto. Pero cuando viene un hombre de Dios y trata un tema como este, un poco controversial, este tema pisacayo, torcetima, tu valiente cortapelo, arranca narices de tu intestino, mocha diablo, tu infierno, vete malicia, acaba con un demonio. Este tema la gente no quiere escuchar, pero la palabra dice que hay que predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, que algunos son únicos señalados. 20 años han surgido una cantidad de tonterías y de basura y de porquería que solamente nos queda, hermano, la alternativa de denunciarlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que el Señor le guste o no le guste, hay que hablar la palabra al tiempo y fuera de tiempo, al pan y al vino y sin palos en la lengua. Esa es la característica más tremenda de un falso profeta. Es que es amador más del dinero que de Dios. Y eso lo estamos viendo muy a menudo en este tiempo. Número 5, por lo general es narcisista. Y usted dice, ¿pero qué es una persona narcisista? Una persona que es amante de adoraciones y reconocimientos. Se mira en el espejo todo el día, le interesa más su apariencia, su peinado, su carita, su ropa, su vestido, todo, que lo que predica y es el Señor. Escuche bien, de una espiritualidad fingida. Aparenta tener espiritualidad, gritan, hablan supuestas pseudolenguas, saltan, remolinean, hacen cosa y media, pero es una espiritualidad fingida. Por eso la iglesia hoy más que nunca necesita el discernimiento del Espíritu Santo para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque hay muchos espíritus engañadores que están engañando a la iglesia. Hoy los falsos profetas apuntan peor que una plaga. Y yo en esta noche los denuncio, los reprendo y los conjuro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo de que la iglesia se levante con unción y autoridad y denuncie y desenmascare a estos falsos profetas que están en nuestro pueblo, porque es tiempo de que aclaremos la verdad de la palabra